Nunca creas en un político. A los políticos no hay que creerles, hay que vigilarlos y obligarlos a que rindan cuentas. El 6 de junio pasado los mexicanos acudimos a las elecciones intermedias de nuestro país. Todavía no pasa ni una semana y quisiera reflexionar esto con ustedes. Así que les pido que se queden. Y ya saben que para tener derecho a opinar hay que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Como ya les dije, acabamos de pasar por unas elecciones. Durante la campaña se pusieron las cosas muy intensas. Unos defendían a un partido político y otros al adversario. Unos defendían a un candidato y otros defendían al otro candidato. La verdad es que independientemente de la persona o el partido al que apoyemos, creo que en general tenemos un malentendido al respecto de la política y los políticos. Veamos. Primero tengo que decirles que los políticos buscan cargos públicos y cuando llegan a ellos se convierten en nuestros empleados. No importa si se trata de un gobernador, de un presidente municipal, de un diputado, de un senador o el mismo presidente de la República. Todos ellos son nuestros empleados y tienen que rendirnos cuentas como tales, porque nosotros somos sus jefes. El problema es que mucha gente piensa que los gobernantes son una especie de monarcas, reyes o emperadores a los cuales debemos ir a rendirles pleitesía. Ellos están muy contentos, se dejan querer, reciben nuestras alabanzas y todo tipo de homenajes y lindas palabras. Pensamos que con sus manos llenas de bondad sacan el dinero de sus bolsillos para apoyar nuestras causas, ya sea una beca para estudiar, una obra pública, servicios de salud o alimentos para nuestras familias. Creemos que su función es repartir dinero que sale de quién sabe dónde. Solo ellos pueden decidir si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Son las mujeres y los hombres más buenos y sabios que pueden existir en el país. Lo saben todo y por esa razón nos pueden decir a nosotros, al pueblo bueno, pero que no sabemos todo, en qué debemos creer, cómo debemos vivir y hasta cuál es la forma correcta de pensar. Como son buenos y sabios, también son tremendamente justos. Por supuesto, como ellos nos lo han dado todo, les debemos eterno agradecimiento y lealtad. El error va más allá, cuando ya hablamos de asuntos específicos de gobierno. Por ejemplo, que unos señores malos le ponen el precio a la gasolina, o a los alimentos, o al transporte, o a los servicios. Solo se necesita que llegue una mujer, un hombre bueno, al gobierno, para que baje esos precios y nos alcance a todos. También esas personas malas determinan que nuestros salarios sean pésimos. El gobernante todopoderoso podrá decir cuánto debemos ganar para que sea justo para todos. Pero no, queridos comunicativos, este es el error que ha llevado a muchas naciones a la desgracia. Normalmente veremos a esos países con un presidente que todo lo decide, una clase política multimillonaria, eso sí, y un pueblo en situación de pobreza. Eso sí, ese tipo de gobiernos dirán siempre que aman al pueblo y específicamente aman con intensidad a los pobres. Veamos la realidad. Ni son los más nobles, ni los más justos, ni los más sabios y por mucho, ni los más buenos. Ahora los invito a que imaginemos un negocio, supongamos una tienda de abarrotes. Con nuestros ahorros y nuestro capital rentamos el local, compramos mobiliario, surtimos nuestro inventario con una gran diversidad de productos y abrimos felices tratando de que nos vaya bien con ese negocio. Supongamos que debido a que ha crecido mucho, no podemos atender de manera presencial esta tienda. Así que contratamos a alguien para que sea gerente de la misma. Como la tienda ha crecido mucho, empezamos a contratar más personal y hasta hemos ampliado las instalaciones rentando el local de al lado para tener más espacio. Nuestro gerente va a estar a cargo de todo, pero también tendremos 2 ayudantes y alguien que va a estar administrando en la caja para recibir el dinero de las ventas y comprar más insumos a los proveedores. No sé si seríamos capaces de pensar en nuestro gerente como un ídolo.
Nuestro gerente es lo máximo. A él le debemos todo. Cada vez que llegamos a la tienda nos regala algo de los productos del mostrador. Incluso si vamos con alguno de nuestros hijos, bueno, pues le regala una golosina y un refresco. ¡Ah, qué bondadoso es nuestro gerente! Ya nos prometió que pronto va a bajar los precios de los refrescos para que los clientes puedan comprar más. Aunque poco a poco nos vamos dando cuenta que empezamos a tener pérdidas, porque, bueno, efectivamente bajó el precio del refresco, pero el proveedor lo sigue vendiendo al precio de siempre. Cada vez que nos regala productos de la tienda, eso se traduce en pérdidas también, ya que al no venderlos, no entra dinero. Para grabar todo nos acabamos de dar cuenta que el encargado de la caja ha estado tomando dinero sin reportarlo. Y cuando le dijimos a nuestro gerente lo que estaba pasando, dijo que no creía que eso estuviera sucediendo, que el de la caja es una buena persona y no piensa que sea capaz de robar. Olvidé decirles que el de la caja es pariente del gerente. ¿Qué sería lo lógico que tendríamos que hacer? ¿Aplaudirle y darle toda la confianza ciega a ese gerente? ¿O abrir el libro de las finanzas y pedirle cuentas claras de lo que está pasando? Desde luego, nosotros somos los dueños del negocio y este gerente tiene toda la obligación de rendirnos cuentas claras y transparentes. Nada más imaginemos que cuando le preguntemos cómo va el negocio, el gerente se haga el ofendido y nos diga que somos malas personas al estar expresando esa desconfianza, que necesita de nosotros justamente confianza ciega. En la vida real, un gerente que roba o solapa malos resultados puede ir a parar hasta en la cárcel o simplemente sería despedido de inmediato. Esto mismo ocurre con nuestros políticos. Cada puesto público es una función determinada de este país del cual todos somos dueños. Ellos no son los que mandan, sino nosotros. Y esto lo dice claramente el artículo 40 constitucional. El presidente de la República es mandatario porque es al que se le manda, no es el que manda. Los que mandamos somos nosotros. Se supone que en el Congreso elegimos gente que va a hablar por nosotros, es decir, nuestros representantes. Exactamente se llaman diputados y senadores y están ahí para vigilar nuestros intereses y el bienestar de todos. Así que cuando no hacen bien su trabajo y obedecen solo a los intereses de un líder o de un partido, estarán traicionando abiertamente a la patria y nosotros tenemos todo el derecho de reclamarles porque no nos están representando. Por esta razón, cada vez que un político nos da información de su trabajo, debe sustentarlo con hechos y datos comprobables. No deberían tener cara para exigirnos confianza ciega. Y los ciudadanos no deberíamos tener miedo de decirle al político que nos muestre los documentos, que compruebe sus acciones y los resultados de las mismas. Lo triste es que el sistema político actual y sus leyes han sido diseñadas para tener huecos y herramientas débiles para exigirles cuentas. Deberíamos tener leyes más estrictas para castigar a los políticos que no hacen bien su trabajo. Muchas veces se queda simplemente en destituirlos de sus puestos. No, deberíamos mandarlos a la cárcel, pero aquí ellos son juez y parte. Ya que ellos hacen las leyes y ellos están sometidos a cumplirlas. Mejor hacen leyes cómodas para ellos mismos. Por eso me río mucho comunicativos cuando en otros videos me llegan a reclamar que probablemente yo apoyo a tal o cual partido, que critico fuerte al presidente y que probablemente estoy obedeciendo a los intereses de sus opositores. Para nada. Opino con toda claridad, el sistema político está podrido. Los políticos están podridos también. Está podrido el PRI, el PAN, el PRD, Morena y los demás partidos satélite que ni vale la pena mencionar. Todos viven muy bien del ingreso que les llega. No les conviene decirnos que los programas de apoyo, becas, despensas y todas las dádivas que ofrecen vienen del pago de nuestros impuestos. Porque todos pagamos impuestos. Tú, yo,
todos en este país. Y estos gobernantes toman este dinero para hacer de las suyas. Como el pariente del gerente de nuestra tienda. Ningún partido político va a cambiar el sistema porque están cómodos. Así les va muy bien. Y si están cómodos, no hay razón para cambiar las cosas. Así que la única salida es lo que les he dicho en muchos videos, la participación ciudadana. Ser analíticos, agudos, críticos, incluso estamos más obligados a criticar a aquellos políticos que apoyamos con nuestro voto. Cada vez que aplaudimos a un partido político o a un político en sí, estamos dándole la espalda a nuestro país y sus caminos para el progreso. Seamos críticos, exigentes y aprendamos a razonar en estos temas con los demás. No seamos indiferentes a la política, porque así les dejamos el camino libre para que decidan por nosotros. Ellos saben que entre más ignorantes seamos acerca de la política, más provecho van a sacar. Nos van a robar con ambas manos y hasta les vamos a dar las gracias. Si dices que a ti no te interesa la política, debería darte vergüenza. Yo los invito a que sigamos aprendiendo de política, sigamos razonando sobre política y aprendamos a debatir con hechos y con respeto. Ellos nos dividen entre buenos y malos y nosotros nos creemos el cuento. Ya no más. Aprendamos a pensar y perdamos el miedo a criticar. Con una sociedad más analítica, más crítica y más responsable, podremos sacar adelante nuestro país. Los caudillos y las sectas políticas, sean del color que sean, se llamen como se llamen, solo llevan al país a peores situaciones. Ya dejemos de creerle a los políticos. A los políticos no se les cree, se les vigila y se les exige que rindan cuentas. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.